se darán cuenta que nos va a ayudar a resolver pues todas las dudas que tengamos. En principio quiero solicitar, además de darles la bienvenida por supuesto, que mantengamos los micros cerrados para que no haya algún tipo de interferencia. Número 2, que cuando hagamos las preguntas sean preguntas muy concretas para aprovechar el tiempo de la expositora. Y en tercer lugar, si hubiera alguna otra duda, creo que podrían enviárnoslas a nosotros para que la expositora o la maestra, que es la titular de la materia, de tesis, de maestría, de seminario, pueda contactarse o bien dar la respuesta ella misma. Pues bien, la doctora, ¿sí? No, dije buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Leonardo. Bien, pues iniciando, la doctora Lisbeth Salgado Beltrán, su profesión de origen es licenciada en Comercio Exterior por la Universidad de Baja California Sur. Ella es doctora en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona, en España. Es profesora investigadora titular C del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, aquí mismo en Hermosillo, y además es coordinadora de la maestría en aduanas, logística y negocios internacionales del PNPC CONACYT y además integrante del Comité de Ética de la Universidad de Sonora. Su trayectoria ha sido impartiendo cursos, sobre medio ambiente, marketing, desarrollo de productos y comportamiento del consumidor, entre otros. Ha presentado distintas ponencias en congresos internacionales de desarrollo y medio ambiente, en congresos de ciencias administrativas, en congresos de economía agraria, y sobre todo es conferencista de nivel nacional e internacional. Como podemos ver, pues su currículum habla por sí misma, ¿no? Pero particularmente el tema que ahora nos importa, que es cómo se elabora un artículo para publicación en revista indexada, por ahí su experiencia nos habla de que ha publicado en revistas indexadas tan importantes como es Universidad y Ciencia, Fuse Economic Review, Agroalimentaria, British Food Journal, Interciencia, Innovar, Sustainability, entre otras. Es decir, solo en esas revistas y no ha mencionado en todas aquellas, ¿no?, en las que ha tenido participación. Es autora además del libro La compra ecológica, una aproximación al comportamiento de los consumidores, que ha sido editado por BDM Verlag en Alemania en el año 2009. Es coautora del libro Marketing Agroalimentario, aplicaciones metodológicas y estudios de casos en el contexto global, cuya editora fue publicado por la Unison Pearson en 2013, coautora del libro Estrategias para atender las tendencias de mercados diversificados por la Unison Joral en el 2020, que ha sido, hasta donde entiendo, su última publicación de obra. Es revisora de trabajos en el Journal of Sensory Studies, European Journal of Marketing, Agricultura, Sociedad y Desarrollo, entre otros. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Además, ha sido editora responsable de la revista de divulgación científica Invurnus. Ha sido responsable además de varios proyectos de investigación como son las innovaciones alimentarias con diseño sustentable, identificación de productos, actitudes y percepciones de los consumidores, además del desarrollo de productos a base de harina de mezquite, entre otros. Cuenta con una patente en trámite, por si fuera poco. Damos la bienvenida, por supuesto, y agradecemos mucho su participación, que seguramente nos ayudará
a despejar algunas o muchas de las dudas que se tienen al momento de querer hacer publicaciones, no solamente en revistas indexadas, sino en otros artículos, sino en otro tipo de revistas. Muchísimas gracias. Por supuesto, también se encuentra entre nosotros la coordinadora académica, la maestra Claudia Navarro, y no sé si ya pudo conectarse la maestra titular, que es la doctora Reina Elizabeth García Moraga. Sí, no, parece que no se ha podido conectar la doctora. Adelante, Claudia. Sí, parece que no se ha podido conectar la doctora, pero nada más quiero pedirles a los alumnos de la materia si pudieran poner en el chat su nombre para ir tomando lista, ¿no? Quienes saben que pertenecen a la materia. Y Maestra por lo Claudia, demás, aparece mi tablet con el nombre de Leonardo, pero ya le puse sí, que soy redactor. sí, ahorita Gracias. se lo arreglo, de nada. Nada más, pues bienvenidos a los alumnos integrantes del programa de doctorado en mediación y negociación, y darle también la bienvenida a todos aquellos que ingresaron de manera externa. Como ustedes saben, la forma para obtener la obtención del grado depende si es de maestría o de doctorado. Necesitan hacer una de estas publicaciones. Esa es la razón por la que hemos organizado, o bueno, la titular de la materia, ¿no? La doctora Reina García Moraga, organizó esta conferencia pidiéndole el auxilio a la doctora Lisbeth Salgado Beltrán. Sin nada más que agregar, nuevamente agradecerle a la doctora Lisbeth Salgado que el día de hoy nos acompañe y comparta con nosotros sus conocimientos. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias a la doctora Reina García, que no se encuentra, pero igual va a quedar en el audio grabado, ¿no? Y bueno, y también al Instituto de Mediación por haberme hecho la invitación, que con mucho gusto acepté, porque creo que parte de nuestra labor como investigadores pues es divulgar el conocimiento, y la idea de compartirles un poco de lo que yo he vivido y que no ha sido fácil, que yo también estuve en la posición en la que están pues los estudiantes, ¿no? O sea, fui estudiante y sé lo que es empezar a intentar escribir, y cuando tienes el problema de una hoja en blanco y que no sabes qué hacer, ¿no? Entonces creo que ese es el mayor miedo cuando te dicen tienes que hacer un artículo y tienes una hoja en blanco, ¿no? Y bueno, la idea de platicarles hoy es un poquito presentarles sobre cómo se elabora un artículo para publicación en revista indexada. Hay mucho sobre el tema, traté de resumirlo precisamente porque, bueno, hay mucho y cada vez está saliendo más información por la cuestión de las tecnologías. Sin embargo, hay que hacer pues tener una estructura, ¿no? Entonces, prácticamente partimos. Si ven la presentación, digo, en dado caso que no la miren, pues ya me comentan, ¿no? Tenemos que partir primero de que la actividad científica debe concluir con la comunicación de los resultados, ¿no? Es decir, las bases para nosotros poder publicar un artículo es un proyecto de investigación, y llámesele tesis de maestría, tesis de doctorado, tesis de licenciatura. Entonces, esa es la base las bases son el proyecto de investigación, y que esto nos va a servir a nosotros para poder obtener un artículo. A veces lo que sucede es que empezamos al revés. Sí, empezamos escribiendo un artículo, pero no tenemos la base de un proyecto de investigación, no tenemos una tesis, no tenemos esta estructura de una investigación. Entonces nos sentamos y decimos, bueno, voy a hacer un artículo sobre X cosa que influye en cualquier cosa, pero no tenemos esta estructura. Entonces estos artículos terminan siendo pues seguramente rechazados, ¿no? O que a lo mejor pueden, si acaso, llegar a alguna revista, pero finalmente no tienen una estructura científica de metodología para que realmente puedan ser aceptados, ¿no? Entonces la base es el proyecto de investigación. Y sobre esto existen diversas razones que nos motivan, ¿no? Cuando nosotros estamos estudiando, pues una motivación es terminar el grado, ¿no? En este caso, como lo comentó Claudia, en el caso de ustedes, tienen que tener artículos para poderse titular. No tengo entendido que es una de las vías, o va, en el caso de doctorado, va unido a la tesis, ¿no? Que lo cual, pues, es válido en cualquier parte del mundo se trabaja esto, ¿no? Es muy raro
que alguien que haga un doctorado no lleve artículos, ¿no? Independientemente si sea parte de su titulación o no, ¿no? ¿Por qué? Porque el doctorado particularmente es el nivel de investigación. O sea, eso es, ¿no? Entonces, si haces un doctorado y no sabes investigar, es complicado, ¿no? O sea, es poco creíble, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a ese nivel llegamos, ¿no? Entonces es muy importante tener esta motivación, es decir, ¿cuál es mi objetivo? Entiendo que también no es que te vayas a dedicar a la investigación, ¿no? A lo mejor estás haciendo el doctorado para poder lograr a lo mejor alguna meta personal o porque te lo están pidiendo para ascenderte en algún lugar. Sin embargo, tú dices, bueno, yo no me voy a dedicar a la investigación, me voy a dedicar, no sé, a la gestión administrativa. Es válido, sin embargo, igual tienes que aprender a escribir y vaya, no es algo que quede sobrado, ¿no? O sea, creo que es muy necesario aprender a escribir y escribir bien y poder transmitir las ideas por medio de un escrito, ¿no? Y creo que eso le da validez, ¿no? Entonces hay que tener bien claro esto de las bases, que es el proyecto de investigación, y luego qué es lo que te motiva a ti hacerlo, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu objetivo para yo lograr publicar, ¿no? Claro, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy SNI, estoy en el Sistema Nacional de Investigadores y bueno, y eso es lo que me motiva. Pero aparte hay algo muy importante que a veces no se nos comenta en los cursos o no se nos dice en ninguna parte donde queremos, donde estamos escuchando este tipo de charlas o de cursos de cómo escribir artículos científicos o de cómo hacer investigación científica. Y algo muy importante, ¿no? Debe de haber algo que te apasione, que te guste, porque si no, vas a tener algo muy pesado por hacer. De por sí, el hacer una tesis de maestría y de doctorado es algo que hay que tomárselo en serio, ¿no? No todos lo aguantan, no todos sobreviven, ¿no? Digo, yo soy coordinadora de posgrado y lo sé, entonces sé que se le sufre y bueno, yo lo pasé también, pero debe de haber que te apasione, ¿no? O sea, que te guste lo que estás estudiando, lo que estás investigando, para que estés leyendo al respecto. Si no te involucras con esta línea de investigación, con esto que estás trabajando, difícilmente vas a conectar con eso que estás investigando, ¿no? Entonces, esa parte emocional que a veces no se menciona es muy importante porque aunque digamos, bueno, es que le puedes dedicar unas horas, sí, pero no sabes si esas horas son de la madrugada. Entonces, necesitas estar motivado, estar apasionado sobre el tema para que tú puedas lograrlo, ¿no? Entonces, si tomas un tema que no te emociona, vas a generar como un tipo de tedio al momento de querer ponerte a leer al respecto, se te va a hacer muy pesada la lectura, te vas a estar durmiendo o no vas a estar leyendo al respecto, ¿no? Entonces es importante que te apasione esta línea de investigación que tú escojas, aunque sea por este momento, no es similar al tema de la tesis, ¿no? Que sea algo que te guste, ¿no? Y bueno, ay, no sé por qué no se movió. Ahí está. Bueno, y un buen proyecto de investigación es publicable, es decir, si ustedes desde las bases hacen un buen proyecto de investigación, es decir, una buena tesis, ya sea... Permítame, por favor, porque para abrirle nuevamente ahí está, ya. Sí, no sé Gracias. qué, algo pasó. Sí, yo. Bueno, les comentaba de que un buen proyecto de investigación es publicable, ¿no? Es decir, si tu tesis de maestría en estructura, metodológicamente hablando, está muy bien estructurada, entonces va a ser publicable, o sea, no vas a batallar, vaya, que vas a batallar al momento de estructurarlo, claro, todos los hemos pasado, ¿no? O sea, cuando somos principiantes, pero eso no quiere decir que no se pueda publicar, porque el estudio es bueno. Entonces, por ello es que a veces se les exige tanto del proyecto o de tesis o de maestría para que pueda ser publicable, no es al revés, ¿no? O sea, no puedes corregir errores cuando hiciste el artículo. Lo ideal es que en el proyecto o en la tesis ahí es donde se marquen, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se eviten y sea publicable el documento, ¿no? Entonces, ¿para qué o cuándo podemos medir así a grosso modo que un trabajo es publicable? Pues lo hacemos para verificar, es decir, que haya una reproducibilidad. La investigación científica sí es cómo generamos teorías. Pues generamos teorías cuando partimos de estar reproduciendo lo mismo y que coincida.
Entonces ya decimos, esto influye sobre esto, o esto es así por esto, y se ha hecho en todo el mundo, y estamos abonándole a la teoría. Entonces, por ello, el documento que ustedes redacten, el artículo, debe de tener esa capacidad de reproducirse. Es decir, que alguien en China, bueno, no sé, China se me vino a la mente por el COVID, yo creo, pero alguien en China que diga, lo voy a reproducir. Entonces, tiene que tener esa estructura bien hecha para que se pueda reproducir en cualquier parte, ¿no? Y estoy hablando de cualquier área, ¿no? Porque si bien yo soy del área de negocios, pero esto aplica para todos, ¿no? Y bueno, ¿qué otro punto? Pues para aceptarse e ingresar al conocimiento científico, ¿no? Es parte de, y como dice al final, no solo hay que hacer ciencia, sino escribir ciencia, ¿no? Me ha tocado impartir, así a modo de experiencia, cursos que tienen al área, por ejemplo, de ingeniería o del área química, que pues son otras áreas diferentes a las de nosotros, ¿no? De ciencias sociales. Y bueno, allá sucede una cosa muy curiosa, ¿no? Ellos primero hacen el experimento, se meten al laboratorio y hacen todo, y resulta que cuando van a escribirlo, pues se les olvidan muchas cosas. Entonces, empiezan al revés, ¿no? Empiezan haciendo el experimento y luego para redactarlo se les complica, ¿no? Entonces, a veces eso es lo que se les enseña, ¿no? Es que, a ver, primero es lo que vas a hacer y luego ya haces el experimento, ¿no? Y no en todos los casos, pero sí me ha tocado en algunos, ¿no? Y bueno, hay algo que hacer una distinción, ¿no? También cuando vamos a empezar a escribir, lo que vamos a escribir no es una escritura literaria, es una escritura científica, y hay diferencias, ¿no? Es decir, cuando nosotros escribimos o bueno, cuando leemos un libro o una novela, pues tiene diversos propósitos, ¿no? Esto es lo que es la literatura. ¿Y cuál es? Pues bueno, uno de ellos es expresar sentimientos, ¿sí? Es decir, una novela te hace sufrir, te hace llorar, te hace pensar, te hace tener pues, enojo. Digo, enojada es un nivel más alto, ¿no? Que el enojo. Entonces, fue una omisión ahí de la E. Entonces, pero les digo, es más fuerte que enojada. Entonces, pero expresan sentimientos, ¿no? Entonces, tú estás leyendo y esta es una literatura pues una novela, ¿no? Ciencia ficción, lo que sea, ¿no? Y también la otra diferencia que hay es que te entretiene con historias, ¿no? O sea, está muy bonito, tú un libro a lo mejor en una sentada, como decimos coloquialmente, te lo puedes acabar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una historia. Y trabajan mucho el uso de metáforas, ¿sí? En el caso de las novelas, de algunas historias, trabajan esto de la metáfora, ¿no? Entonces, son así como tips para que ustedes entiendan de que eso es lo que no debemos de escribir. O sea, no es investigación científica, escritura científica. Y luego tenemos el vocabulario florido, ¿no? O sea, podemos leer libros o novelas que traen palabras altisonantes, pues es una literatura, ¿no? O sea, es parte de la redacción literaria, ¿no? Y en el caso de la revisión científica, perdón, redacción científica, tiene solamente un propósito. El propósito que tiene la redacción científica es informar el resultado de la investigación. ¿Sí? Ese es el único propósito que tiene. Lo va a hacer bien, pero ese es lo que tiene. No tiene que ver con sentimientos, ningún tipo de sentimiento, con nada que incluso pudiera confundir. Se trata de ser lo más parcial y objetivo cuando redactamos de forma científica. Se pueden sugerir actitudes, por ejemplo, yo que trabajo mucho el comportamiento del consumidor y que entramos a veces con emociones, se pueden sugerir, sin embargo, tienes que tener una evidencia y tienes que tener cuidado para decirlo, ¿no? Entonces, pero no puedes decir cuestiones personales dentro de una redacción científica, ¿no? Esto no sucede, ni incluso en un ensayo científico. Y bueno, la redacción científica es una destreza que puedes aprender y dominar. ¿Sí? No se nace haciéndolo, es difícil. Yo a veces les digo a mis estudiantes, es que es como un arte, ¿sí? Es parte de esto hacerlo, ¿no? Y una frase que a mí me gusta mucho, una cita que me gusta mucho decirla para cuando estamos incursionando, cuando están incursionando en entrar a la redacción científica, es esta que les puse aquí, que dice: lo que escucho, lo olvido, lo que leo, lo recuerdo, lo que hago, lo sé. Es decir,
si ustedes no practican el hacer la redacción científica, pues difícilmente lo van a lograr. Es decir, no puedes de un día para otro sacar un paper JCR, ¿no? O un Q1, ¿no? Que es lo que más aspiramos los investigadores. Entonces, uy, no sé qué pasó. Se dejó de compartir la presentación. ¿Tiene Parece usted ajá. listo? ¿Ya Si le tiene pudiera listo? volver a compartir, por favor. Sí. Susana, sí. Uy, me fui, sí. Ahí está. Listo. Sí la ven, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, Sí, entonces sí se ve. les comentaba que es muy difícil, o sea, es un proceso que hay que entender en donde hay que practicar. O sea, si no lo empezamos a practicar, difícilmente vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces, haciéndolo aprendemos, ¿no? Y hay 4 elementos básicos en la redacción científica que hay que considerar, que primero es dominar el idioma, y ahorita les voy a ir platicando uno por uno, enfocarte en el trabajo, dedicarle tiempo a la revisión del manuscrito, entender los principios y aplicar los principios básicos de la redacción científica, ¿no? Estos son así como en general, como les digo, traté de hacer un resumen de todo esto para platicarles. En dominar el idioma, es nuestro idioma, no estoy hablando que sepan inglés, hay que pensar primero por español porque creo que todos los que están conectados son, su lengua materna es el español, ¿no? Hay alguno que no tiene su lengua materna que es el español, pero bueno, supondré que la mayoría tienen de lengua materna. Entonces, a mí se me hace muy curioso que a veces queramos brincar a escribir artículos en inglés nosotros, sin mandarlo traducir, cuando no dominamos el español. Entonces tienes que aprender a escribir español, nuestra lengua, para luego, pues, ok, lo domino el inglés y bueno, lo voy a traducir, ¿no? O en su defecto, pues lo mando traducir. Entonces, lo primero es esto, ¿no? Dominar el idioma. Hay que tener un lenguaje preciso y me parece que aquí hay algunos abogados que me parece que son muy buenos para esto o son muy malos porque también esto de las ambigüedades a veces se les da. Entonces, esto es muy importante, un lenguaje preciso sin ambigüedades que exprese exactamente lo que se quiere comunicar. O sea, no empiecen con querer hacer todo darte la vuelta en 360 grados para confundirte y luego hacerlo, ¿no? Algunos lo hacen. Yo he revisado muchos artículos científicos y de repente digo, ¿qué quiso decir aquí que no entiendo? A veces te tienden a confundir porque ni ellos saben, ¿no? Sobre todo cuando estás haciendo una parte estadística, ¿no? Y bueno, aquí les puse un ejemplo, ¿no? Que se puede prestar mucho en nuestro idioma, ¿no? Tengo una maestra muy buena y pues se puede prestar a muchas interpretaciones, ¿no? O sea, puede decir, es una maestra, es una buena maestra o la maestra tiene un buen cuerpo. Y bueno, es parte de nuestro lenguaje, es parte de la riqueza que tiene el español, ¿no? Entonces, pero hay que ser muy precisos cuando redactamos un artículo científico. Y luego tenemos otro ejemplo, ¿no? Estos son un lenguaje claro. El texto se debe leer y entender fácilmente. Eso es, debe de haber una claridad cuando lo estamos leyendo. Esos son ejemplos de revisores, ¿sí? O sea, son reales, son ejemplos de revisores. Ahora sí, pues no los puse en español, pero yo considero que la mayoría lo entiende. Y realmente así es, ¿no? Los revisores no te conocen de un journal, ¿no? Que es a donde va tu artículo. Entonces no te conocen y te pueden decir, pues, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que a veces, pues, te entristecen, pero eso tiene que servir para tener más cuidado cuando escribes, ¿no? Entonces, porque, pues ya que te digan que tu escritura es atroz, entonces, pues sí te sientes un poco mal, ¿no? Y bueno, pero es parte del crecimiento, ¿no? Y creo que te puedes esforzar antes de que llegues a tener este tipo de comentarios, ¿no? Porque obviamente, claro que duelen, ¿no? Entonces, y más si lo estás esperando para tener el grado de doctor, ¿no? Entonces, obviamente, claro que duelen. Entonces, el lenguaje debe de ser claro, hay que tratar de ser muy claro. Un truco para esto es que si tú entiendes lo que estás poniendo y te queda claro cómo lo estás poniendo, pues obviamente la persona lo va a entender si lo puedes explicar. El asunto es que a veces suponemos cuando escribimos algo y suponemos que la otra persona lo va a adivinar. Entonces, por eso a veces no es preciso el lenguaje ni es claro.
Entonces, se nos olvida que estamos escribiendo para alguien más, no estamos escribiendo para nosotros mismos. Entonces digo, pero es que yo ya sé que hice esto, sí, pero no lo pusiste ahí, la persona que te está leyendo no lo sabe. No sabe que fuiste, hiciste esto, hiciste aquello. Entonces, pero es que se supone que así es, no, o sea, no supongamos. Tenemos que ser muy claros y muy concisos al momento de redactar, ¿no? Que precisamente es el siguiente punto, que es un lenguaje conciso. Algo muy importante también es que es recomendable utilizar el menor número de palabras para comunicar y centrarse en la información relevante, ¿no? Es lo que les decía hace un momento. Y cuando queremos poner mucha información, a veces eso se puede resumir. O sea, se puede resumir en un párrafo y tiendes a ser más concreto, más preciso y evitar ambigüedades, ¿no? Entonces aquí es solamente un ejemplo de cómo podemos ser más concretos, más precisos y más concisos al momento de redactar. Hay párrafos a veces que se pueden hacer más cortos y que dicen lo mismo, pero que de alguna manera es más claro, ¿no? Entonces esos son detalles para trabajar. Esto seguramente los que están trabajando con tesis y seguramente que llevan las materias de tesis, por ahí se lo habrán puesto a alguien en alguna revisión o se lo habrán comentado, ¿no? Esto es la hilación, porque vaya, yo como profesor e investigador y que he revisado en los trabajos de los estudiantes de posgrado, generalmente esto de la hilación es un detalle que se les observa a menudo, ¿no? ¿Y qué es esto de la hilación? Pues es conectar los párrafos, ¿no? O sea, es conectar realmente la relación que tiene una idea con la otra y sobre todo cerrarla, porque de repente tú estás leyendo, revisando y una idea no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Entonces hay que tratar de darle este seguimiento que no se pierda, ¿no? Entonces, esto es la hilación entre párrafos. Yo aquí les puse un ejemplo real pues bueno, de un mal, de de un ejemplo malo, entonces para que no lo hagan, entonces por ello se los puse. Los lectores esperan leer y tener conocimiento de la investigación en la misma secuencia que se realizó, ¿no? Entonces hay que tener un orden de ideas cuando estamos escribiendo para que quede claro, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que precisamente creo que de una tesis por ahí, que si lo leen, realmente está un poco pues bueno, no hay hilación, tiene en la redacción, no tiene congruencia en algunas partes, no, te quedan algunas confusiones, te quedan algunas dudas al respecto y bueno, hay que evitarlo, ¿no? Hay que ser muy claros al respecto y tratar de conectar estas ideas que estamos poniendo entre la una y la otra, ¿no? Bueno, igual si tienen preguntas, lo pueden hacer sobre la marcha, ¿eh? No hay problema por mí detenerme al respecto. Y otro punto que es muy importante, ¿no? Es enfocarte en el trabajo. Cuando estoy trabajando con una investigación, así como experiencia, y trato de organizarme cuando voy a escribir, cuando voy a estar haciendo esta organización o cuánto le voy a dedicar a algo, ¿no? Es probable que a lo mejor muchos de los que están aquí trabajen, que no sea solamente el doctorado lo que tengan, particularmente cuando yo estudié, pues solo estudié el doctorado, ¿no? Entonces, es muy importante organizarse, ¿no? Hacer un plan de trabajo, tener fechas, tener meta y decir, a ver, tal día voy a avanzar con esto, tal día lo voy a hacer con lo otro. Es como tu cronograma de tu proyecto de investigación. También lo tenemos que hacer con los resultados, ¿no? Es decir, con el artículo o el manuscrito que vamos a trabajar, también se tiene que hacer así. Es decir, bueno, voy a trabajarlo de aquí a tal fecha, ¿no? Yo generalmente siempre les pregunto a mis tesistas, ¿para cuándo lo vas a tener? ¿Cuándo tienes el borrador? O sea, como puedas hacerlo, pero ¿cuándo lo vas a tener? Entonces así los organizas, porque si no te dicen, sí, yo lo voy a hacer, y no sé, o sea, llegó fin de año, pasó pasó toda la pandemia y bueno, y siguió, y esto no llegó el borrador, ¿no? Entonces los datos aparte pues terminan de hacerse obsoletos, las leyes terminan siéndose obsoletas, cada rato están cambiando, son dinámicas y bueno, y hay que organizarse, ¿no? Entonces tener este planning de decir, bueno, tal día lo voy a hacer, voy a estarlo trabajando y voy a mandar tal día el borrador, así le dedico a lo mejor 1 o 2 horas diarias para hacerlo, ¿no? Esto es muy importante. También buscar si otras personas están escribiendo sobre lo mismo. Aquí lo hablo en general, sin embargo, aquí es muy importante el apoyo
de los tutores, de los directores de tesis, porque pues ellos generalmente son los que tienen el expertise para poder decirte si hazlo así o por acá, ¿no? O sea, el trabajo del artículo, en este caso, es del tesista, ¿no? Sin embargo, el tutor, el director, tiene una función de revisar y decir, bueno, yo creo que esta parte la puedes publicar, esta no, porque tiene mayor expertise y puede asesorarte en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy importante esta asesoría que te da el director, que igual también a él le ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque pues él también va a participar en este artículo, en la elaboración de este artículo, ¿no? Y luego también hay que detectar qué problemas, los problemas que se plantean también, o sea, que pudieras tener y qué aspectos faltan por concretar, ¿no? O sea, cuando estás haciendo esto, qué aspectos te faltarían para que el artículo estuviera más completado o lo que viene siendo el manuscrito, ¿no? Que viene siendo lo mismo, ¿no? Eso también es muy importante, dedicarle tiempo a la revisión del manuscrito. Hay que tenerlo así como técnica cuando tenemos este borrador. Bueno, generalmente, pues trabajo el borrador, bueno, nosotros ya estamos en colaboración, pero un tip que ha funcionado es que tengas el borrador y lo dejes 1 o 2 días, no un mes, ¿no? O sea, es 1 o 2 días porque luego después, sí, por ahí quedó y ya no me acuerdo. Entonces, porque luego se te olvida aparte lo que escribiste, ¿no? Entonces, que lo dejes ahí el borrador, ya lo trabajaste, ya lo hiciste y lo dejes un tiempo, ¿no? O sea, 1 o 2 días que pasen, porque a veces tenemos tanta información que nos saturamos. Entonces, y lo vemos perfecto, ¿no? El artículo, decimos, no, ya quedó perfectísimo, el borrador ya se va a ir a todas partes este artículo porque está muy bien hecho y todo eso, ¿no? Entonces, pero estamos tan cansados y a lo mejor que nos gusta tanto lo que hicimos que queremos que quedó bien. Entonces hay que dejarlo 1 o 2 días y luego volverlo a retomar. Es decir, ya cuando hiciste otras cosas y me fui a hacer otras cosas o me dediqué a mi trabajo, a mi familia u otras cuestiones, lo vuelvo a tomar y ya lo abro con otros ojos. Es muy importante que el investigador o el escritor sea muy autocrítico, ¿sí? O sea, tenemos que ser muy autocríticos porque a veces, pues pues creemos que lo hicimos tan bien que no nos hacemos ninguna observación a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, y creo que eso es muy importante decir, a ver, ¿por qué escribí esto? ¿Qué quise decir aquí? Y a esto se refiere, ¿no? Con dedicarle tiempo a la revisión del manuscrito. Es decir, cuando tienes el borrador, decir, a ver, yo creo que aquí no le bien la idea y bueno, y ya le das así como que otra revisada y entonces ya lo vas perfeccionando, ¿no? Pero hay que dejar descansar unos días, porque esa es una técnica que a mí me ha funcionado bien porque ya andas con otro enfoque y puede que a lo mejor detectes algo que al inicio no lo había detectado, ¿no? Y en este sentido también la colaboración de los autores es importante, ¿no? Lo que les decía que en este caso el tutor puede ser o el director quien ya tengo el borrador y se lo mando y ya él lo revisa con otros ojos, ¿no? Entonces eso de alguna manera ayuda, contribuye a que el documento quede mejor, ¿no? Y luego, sí. Doctora, respecto a la revisión del borrador y borrador, bueno, cada vez que uno revisa desea ir cambiando, cambiando, cambiando. ¿Quién diría en todo caso, sabes que ya párale porque igual vas a estar solo con borradores y borradores y no vas a poder entregar un producto final, por decirlo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Ahí yo creo que el límite, si es un trabajo, un artículo, un borrador de una tesis, pues el que tiene mayor expertise es el que daría el visto bueno, ¿no? O sea, el decir, sabes que ya está, ya mándalo, porque sí, o sea, cuando es principiante el borrador, o sea, quien hizo el borrador, yo creo que sí, a mí me ha tocado de 8 o 9 veces regresarlo, ¿no? Entonces, y depende de la revista a la que vayas también, que eso también lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, no podría decir que hay un límite, pero sí a lo mejor jerarquizar esa decisión y decir, bueno, a ver, tú eres más experto de los que estamos en esta colaboración,
ya tú podrías darle el visto bueno y lo mandamos a la revista, ¿no? Entonces, cuando esté pasando, porque también puede pasar lo que comentas de que te obsesionas tanto con la perfección que te la llevas todo el año revisando el borrador, ¿no? Y no así de repente, sino que todos los días, ¿no? Y le vas metiendo cosas y ya al final te queda un Frankenstein, ¿no? Porque no supiste ni qué, ni qué hiciste al principio, ni qué al después, ¿no? Entonces, una estrategia podría ser ver o que lo revise el de mayor experiencia en este sentido, ¿no? Para que pueda decir, sí, ya le doy el visto bueno, ¿no? Y de alguna manera ya enviarlo, ¿no? Claro, ya con las revisiones que te den en la revista, pues vas a aprender. O sea, si te lo rechazaron o te lo aprobaron, ¿no? Bueno, luego tenemos entender y aplicar los principios básicos de la redacción científica, que bueno, precisión, claridad y brevedad. Parece fácil, pero cuando te enfrentas al papel, o bueno, en este caso a la computadora en blanco, la hoja en blanco, pues bueno, ahí sí puedes tener algunas complicaciones, ¿no? Y bueno, Disculpe, sí. doctora, respecto a eso, aquí en el chat, Alfred nos pregunta que por lo regular, ¿cuántas cuartillas recomienda en la publicación del artículo para lograr tener impacto e interés en el lector y evitar que sea tediosa la lectura? En el caso, es que esto es depende de la política de la revista, ¿sí? Depende de la política de la revista. La revista te va a manejar en sus normas, generalmente cuántas palabras es, a veces son 6,000 palabras las que te pide. Estamos hablando de unas 15 hojas, de 15 a 20 hojas, pero hay algunas otras revistas que te piden 9,000, o sea, que te vas hasta 25, ¿no? Entonces, o 30, ¿no? Entonces, depende de la revista, de las normas, lo que te pide. Ellas te van a decir, las revistas te van a decir si es, cuál es el mínimo y cuál es el máximo que tú puedes presentar. Ahora, si estamos viendo de impacto, el impacto se mide, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante, es la revista la que tiene el impacto, ¿no? O sea, de acuerdo a qué tan citada están sus artículos en esa revista, ¿no? Que ahorita se los voy a explicar, pero más o menos es entre 15 y 30 páginas, así si lo queremos generalizar, un artículo, así. Y lo podemos manejar a lo mejor a un espacio y medio o a un espacio sencillo, porque cada revista tiene sus normas. Cada revista, de hecho, la revista a nivel internacional que tiene mayor impacto, que se llama Nature, que es del área de salud y todo eso, creo que te pide 5 o 6 hojas, pero es la que tiene mayor impacto, o sea, porque es del área de salud, entonces no podríamos generalizar, ¿no? O sea, tendría que más o menos hacer esto, ¿no? Entonces, entre 15 y 30, ¿no? Para el área de ciencias sociales es más o menos esto, ¿no? Así generalizando en el área de 15, 18 a 25, ¿no? Y también en las políticas a veces las que son muy empresariales te dicen, no, es que máximo 15 páginas, ¿no? O sea, porque pues va a un sector que necesitan leer algo corto, ¿no? Entonces depende, en el área de derecho, sí me ha tocado revisar, no verlos, porque pues no reviso en esa área, pero sí me ha tocado ver artículos muy extensos, ¿no? A lo mejor de 38 páginas. Entonces depende de la revista, ¿no? O sea que prácticamente una revista son 2 artículos, entonces y es una tesis, ¿no? Porque son 80 páginas, ¿no? Entonces, pero es parte de, no se citan mucho las leyes directamente, entonces obviamente es mayor análisis, ¿no? Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Sí, Y muchas bueno, gracias. Si empiezan a levantar las manos, okay. quisiera abrir que pudieran abrir sus micrófonos o esperamos hasta el final para concretar, para que termine su presentación y después concretamos las preguntas. Para mí está bien si lo quieren hacer sobre la marcha, así, porque a lo mejor no sé qué se les olvide. Entonces, Sí. pero sí Entonces, sobre la Raúl marcha. Castañeda tiene su mano levantada si quiere abrir su micrófono. Muchas gracias, está abierto. ¿Se escucha? Sí. Sí. Gracias. Buenas tardes, doctora. Acá un saludo desde Tijuana, Baja California. Preguntarle, doctor, en cuanto a las políticas de la revista, que habla usted de esas políticas, derivado del artículo, en lo que yo me quiera especializar para publicar, es como yo debo de ubicar hacia qué revista me debo dirigir. La misma revista me dice, lo mismo que yo empiece a elaborar o a construir es lo que me va a ir diciendo hacia dónde tengo que dirigirme. Digo, tendrá mucho que ver la asesoría, ¿verdad? Del director de tesis, todo esto, pero
pues hay revistas enfocadas dependiendo del tema en el que yo quiera hacer alguna aportación. Así es, efectivamente. Es decir, que bueno, si por ejemplo, no sé, tú trabajas sobre algo, no sé, derecho comercial o algo por el estilo, pues tendrías que buscar revistas que publiquen artículos en esa área. O sea, en esa área, y ya dependiendo de eso, pues tú vas a ver las normas que tiene, porque cada una tiene, esto de las normas políticas, aparte es como la identidad de la revista. Entonces, que hacer la distinción con otras, ¿no? Que aquí también trabajamos esto, se trabaja también esto del marketing y poder sobresalir con las revistas, ¿no? Pero sí, efectivamente, dependiendo de tu trabajo, que tengas de tu tema, tú ya puedes ir buscando opciones de revistas que estén que trabajen estos temas, ¿no? O sea, que publiquen estos temas. Incluso estas revistas te van a servir también para nutrir tu tesis, ¿no? Es decir, cuando estás haciendo tu investigación, puedes consultar revistas del área y ya después decir, este artículo está muy bueno, de esta revista me ayudó para mi tesis, o estos autores, y ahí mismo a lo mejor y puedes publicar. Entonces, de alguna manera buscamos esto, ¿no? O sea, buscamos que sean similares o que estén dentro de lo que publicamos. En caso contrario, la misma revista te lo rechaza, ¿no? O sea, te dice no cumple con los objetivos de la revista. Por ello es importante revisar la revista. O sea, lo que trae, lo que contiene, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. De nada. No sé si hay alguien más. No, nadie más ha levantado la mano. Okay. Es que no alcanzo a ver. Sí, yo lo voy diciendo, no se preocupe. Okay. Bueno, Gracias. entonces les comentaba que existen dos tipos de artículos, ¿no? En este ambiente existe el artículo de divulgación científica y existe el artículo científico. ¿Qué diferencia hay? Bueno, el artículo de divulgación generalmente es un escrito breve que puede explicar hechos, ideas, conceptos y descubrimientos vinculados al quehacer científico, es decir, está relacionado con el quehacer científico y tecnológico, el cual está destinado a un tipo de público más general, es decir, cualquiera lo puede leer, cualquiera que sepa leer o que tenga una preparación, a lo mejor de preparatoria, licenciatura, puede leer este contenido y no especializado en la temática que aborda, ¿no? Algunos de estos ejemplos son las revistas que están aquí. La primera es de CONACYT, sin embargo, es revista de divulgación científica. Son muy importantes estas publicaciones porque cuando tú tienes un proyecto de investigación muy importante, pero ya lo publicaste en una revista de alto impacto, pero quieres que se divulgue, es decir, que baje a toda la población. Por ejemplo, ahora con el COVID, se leyeron muchas investigaciones muy técnicas al respecto, que no podían llegar a toda la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no lo entendíamos. Entonces, las revistas de divulgación sirvieron para esto, para divulgar la ciencia, pero a un nivel tanto de lenguaje, de escritura, más ameno o más claro para todo público. O sea, no necesitas tener una especialidad a lo mejor no sé, en bacteriología o algo así para entender cómo influye o cómo afecta este virus al organismo, ¿no? Es algo más general. Entonces, en este sentido, es el objetivo que tiene un artículo de divulgación científica y que es importante. Sin embargo, pues bueno, hay niveles, ¿no? Como todo. Y bueno, ese sería el artículo científico. Tenemos por su parte el artículo científico, ¿no? El otro es de divulgación y tenemos el científico, que este es un informe escrito que comunica por primera vez, esto es muy importante, por primera vez los resultados en investigación. Es decir, no entras, no lo has publicado en ninguna otra parte, acabas de hacer tu tesis doctoral, y lo estás publicando ahí, ¿no? Entonces aquí va un artículo científico. Aquí les puse un ejemplo de una revista de mediación, por ahí si alguien quiere publicar, pues ahí está este ejemplo, ¿no? Si no la conocían la revista, por ahí está, ¿no? Y es indexada. Entonces, lo más importante. Y la diferencia que hay cuando hablamos de un artículo de divulgación científica y uno científico es el público, ¿sí? El público, uno científico es especializado. Puede ser que a lo mejor si tú mandaste tus resultados de la tesis doctoral a una revista de divulgación científica, no sean muy duros con la revisión. Es decir, la revisión es mucho más light, como decimos, ¿no? O sea, mucho más baja,
¿Por qué? Porque va a un público más general y realmente no necesitas precisar tantas cosas. Pero si lo mandas a una revista científica, seguramente puede que sea rechazado, puede que no, o sea, depende de lo que tú estás proyectando, lo que escribiste, ¿no? Pero son los niveles que hay, ¿sí? Son los niveles que hay. Entonces, claro, se obtiene mayor impacto en una revista científica. O sea, tu trabajo va a ser de mayor impacto. Y si lo pones en una revista que tiene factor de impacto, que está dentro de los índices más importantes científicos, pues obviamente se te va a reconocer más, ¿no? Claro, cuando te dedicas a este mundo de ser científico, ¿no? Entonces, pero va a un público especializado. La gente que te revisa en estas revistas es gente especializada, ¿no? O sea, hay journals hasta de estudios religiosos, gente especializadísima, ¿no? O sea, así al respecto y que te pueden desglosar todo, ¿no? Y en cambio, si lo mandas a una divulgación científica, generalmente la revisión es más baja y aparte, pues no hay gente tan especializada, ¿no? Puede que sí estén, pero como sabe que va a un público más general, pues toman en cuenta esta parte, ¿no? Entonces aquí hay que tener clara esta distinción a dónde lo queremos mandar y qué es lo que queremos lograr con nuestra publicación, ¿no? O sea, con esta parte de nuestra tesis, con nuestros resultados, qué es lo que queremos hacer con él, si solamente queremos hacerlo en una divulgación o realmente queremos subir un poquito más y hacerlo en una pues científica, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo, esta distinción. Y bueno, hay diferentes tipos de revistas en las que vamos a trabajar hoy, es en las indexadas, porque obviamente son las que más interesan. Hay revistas que no tienen índices, pero esas no tienen sentido o verlas porque pues el periódico no tiene índices, ¿no? Entonces, si no, no es relevante, ¿no? Entonces, pero en el caso de las revistas indexadas, pues una revista indizada o indexada es una publicación periódica de investigación que demuestra una alta calidad y ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que habitualmente trae de la mano los factores de impacto, ¿no? O los cuartiles, que seguramente por ahí los han escuchado. En este caso, lo que aquí va a ser la distinción de una revista indexada es el índice. O sea, el índice es lo que hace la diferencia, porque tú puedes decir, es una revista indexada, ah, sí, ¿y en dónde? ¿En dónde está indexada? Porque no es lo mismo ser Latindex a ser JCR. Es decir, hay una diferencia enorme, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay una diferencia enorme con estos índices? Pues bueno, aquí yo traté de ejemplificarles un poquito por qué. En el caso del Journal Citation Reports, que lo conocemos como JCR, y que está en una base de datos que se llama Easy Web of Knowledge, que tiene muchos años. Esta base de datos es la que se considera la más importante a nivel internacional, científicamente hablando, ¿no? De hecho, hay algunos lugares o incluso posgrados que te dicen que si no publicas ahí, en revistas que están en esa base de datos, tu artículo no cuenta. Si es, todos los demás índices no cuentan, ¿no? Es el nivel más alto que hay. Es el nivel más alto que hay si la revista se encuentra ahí, es una revista buena, ¿no? Entonces, tenemos ese que es el más alto, es más exigente. ¿Por qué es exigente? Bueno, porque para ingresar, no cualquier revista puede ingresar. Tienes que pasar por un periodo de revisión y de análisis de tu revista. Incluso hay un índice que es emergente que está antes de entrar al JCR, ¿no? A lo mejor por ahí van a ver en algunas journals que dice índice emergente, porque apenas acaba de entrar, entonces todavía no lo pueden validar. Si tu revista en un año no tuvo citas, o sea, nadie la citó, nadie citó artículos de esa revista, quedas fuera. O sea, tienes que tener un cierto nivel de citación, porque es lo que mide el impacto, para que puedas lograr obtener, entrar a esta base de datos, ¿no? Entonces, es la más importante, ¿no? Y luego que mide este factor de impacto, ¿no? Que es lo que les comentaba, el factor de impacto se mide, hay una fórmula, bueno, no se las voy a mostrar, nomás se las platico, hay una fórmula que se hace para medir el factor de impacto donde se evalúa, sacan una media de las citas de la revista, ¿no? Y dependiendo de qué tan citadas son las revistas, los artículos dentro de la revista, entonces con esto ya pueden sacar este índice y
lo tienen cada año, JCR saca esta estadística, ¿no? Y tú puedes ver cómo las revistas se van moviendo. Generalmente, las revistas del área de salud son las que mayor impacto tienen. Y en la actualidad, les comentaba que esto pues está teniendo mayor auge a través de, o por la pandemia, ¿no? que estamos viviendo, pero antes de la pandemia las revistas del área de salud eran las que tenían mayor factor de impacto. El área de ciencias sociales no tanto, sin embargo, también hay revistas que tienen factor de impacto, ¿no? Que están dentro de esta, muchísimas revistas hay que están aquí. Y luego tenemos así como que bajando un poco, tenemos Scopus, que a lo mejor por ahí lo han escuchado, esta base de datos, junto con Esimago, han sacado todos los cuartiles, ¿no? ¿Qué son estos los cuartiles? Pues bueno, se hizo como otro, para medir y hacer así como la competencia del JCR, hicieron como otra fórmula, y lo que son los cuartiles es que dividen, hagan de cuenta que si tenemos una revista de derecho, la dividimos en 4, ¿no? En cuartiles, y obviamente son las mejores revistas, y la que está en la Q1, que es el cuartil número 1, es la que tiene más citas, y en el 2, pues es la que tiene un poquito menos, y la 3, pues un poquito menos, y la 4 así como que ya el patito feo, ¿no? O sea, como que ya no tiene tantas citas, ¿no? Entonces, pero esos son los cuartiles, entonces generalmente van unidos, o sea, una revista que esté en Q1, pues obviamente tiene un factor de impacto muy alto, ¿no? En el JCR, sí, en este otro índice. O sea, están unidas porque están basadas en los mismos datos, solamente la forma en la que se sacan estos, tanto los cuartiles como el factor de impacto es diferente. Hagan de cuenta la fórmula estadística que hacen, el algoritmo para sacarlo, es diferente. Pero todo está basado en citas. Es decir, ¿qué tanto tiene citas? Por ejemplo, si ustedes publican los resultados de su tesis y resulta que tuvieron 10 citas, pues es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, tardan en llegar las citas, quiere decir que tu trabajo tuvo impacto. Claro, hay trabajos que llegan a tener 800 citas, 100 citas, porque a nivel internacional, pues fueron muy citados, ¿no? Son trabajos muy, que realmente tienen impacto, pero bueno, si ya llegan a citar tu trabajo, ya es bastante bueno. Es bastante bueno, entonces aquí es donde miden, estos dos son los que miden las citas. Luego tenemos el índice de CONACYT, que este es mexicano. Este índice lo sacó, pues bueno, es un listado que tiene CONACYT de revistas. No es tan fácil entrar. Me ha tocado estar en comisiones. De hecho, actualmente estoy en una comisión para una revista de la Unison que quiere entrar al índice de CONACYT. Hay un proceso duro. Por ello les digo que la diferencia es el índice que tiene, porque esto mide el impacto y mide también la exigencia del índice. O sea, para pertenecer a mi base de datos tienes que cumplir estos requisitos, y por eso es que son más exigentes, no se consideran más exigentes y en mayor calidad. Entonces, CONACYT tiene un listado que también es bastante bueno de revistas, hay de muchas áreas en CONACYT, y la lista está en la página web. Entonces también pueden entrar, son muchas opciones, tanto para investigar, leer artículos, y también para ahí mandar, ¿no? Someter algún artículo, ¿no? Entonces podemos estar hablando que en México, bueno, a nivel mundial son estas tres primeras, lo que viene siendo JCR, Scopus y SJR, ¿no? Que son los que miden los cuartiles, o Esimago, ¿no? Entonces, esas tres, en México particularmente es CONACYT. Esto no quiere decir que estén separadas o que estén peleadas, ¿no? Es decir, si una revista es CONACYT, que no es Scopus, o si es Esimago, que no es CONACYT. No, como yo se las acomodé por niveles. Si una revista es JCR, puede ser todas las demás. O sea, todas las que ven aquí, los logos que ven, puede ser Scopus. De hecho, generalmente así es. Una revista que es JCR va a cumplir con todos los índices de abajo. Son todos, con Scopus, con el CONACYT, con el SJR. Bueno, si es mexicana, porque CONACYT solo aplica para mexicanas. Y Cielo ESCO, todas las va a tener, porque la más exigente es JCR. Pero va a haber muchas revistas que sean Scopus y que no sean JCR.
O sea, que solo estén aquí en Scopus, no las vas a encontrar, pero pueden tener todos los de abajo. O sea, puede estar en Scopus, Esimago, Conacit, Cielo, bla, 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 hasta Latindex. Y así se van yendo, ¿no? Por eso traté de explicarles un poco cómo están estos niveles de exigencia, ¿no? Entonces, ya cuando decimos es que es JCR la revista, bueno, con eso es suficiente porque ya tenemos así como el cielo ganado, ¿no? Con eso, ¿no? Y luego tenemos en la siguiente, en la parte de abajo, pues de las menos exigentes, ¿no? Es decir, está Cielo, que sí es exigente, pero pues no a los niveles que Scopus, Esimago, JCR. Luego tenemos EBSCO, que es muy inclinada a los negocios, Dialnet, Redalic y Latindex, ¿no? Latindex es pues la menos exigente, ¿no? O sea, que es importante, claro que sí, todas son importantes. Sin embargo, en cuestión de exigencia, que tú sepas que la revista que está ahí es de mayor nivel, pues esta es la diferencia, ¿no? Es decir, si estás en una con factor de impacto, las que están abajo no te miden factor de impacto. De hecho, CONACYT, las que están en el índice de CONAZOT no miden factor de impacto, pero al entrar a CONACYT han podido entrar a Scopus. Entonces pueden medir ahí su factor de impacto, más bien su cuartiles, ¿no? Hay revistas que son CONACYT, que son mexicanas y que están en Q1 o Q2, ¿no? ¿Por qué? Porque también entraron a Scopus y a Esimago, porque son tan buenas las revistas que han pasado estos procesos, ¿no? De entrar a Scopus y a Esimago, ¿no? Y bueno, ese sería en parte esto de los índices. Aquí les traigo un ejemplo. Este es un ejemplo de un journal que acá arriba les marqué. Ese es su factor de impacto. Tiene 2.644, que es bastante bueno para el área de ciencias sociales. En el área de ciencias sociales no me ha tocado ver una revista que tenga factor de impacto de 5 para arriba. O sea, generalmente son de 5 para abajo. No, en el caso del área de medicina, me ha tocado ver revistas que tienen hasta 15 o 30 de factor de impacto. Sí, no, nosotros no llegamos tan lejos, ¿no? Sí. Aquí tenemos dos preguntas. Sí. Una de ellas nos dicen que si tiene algún costo publicar el artículo. Ah, muy buena pregunta. Muy bien. Bueno, la revista generalmente sus normas te dice si tiene costo o no la publicación. Hay revistas, hay que tener ojo, porque mucho ojo, porque hay revistas que le llaman predadoras, ¿sí? O depredadoras en español, porque se me revuelven. Entonces, y hay una lista que se saca anualmente de estas revistas. A veces para publicar ahí te cobran, pero es una mala revista, o sea, es mentira, ¿no? O sea, solamente te están cobrando por eso. Pero hay revistas muy buenas que sí te cobran, no te cobran por publicar, y hay revistas que no te cobran, ¿no? Muchas de las revistas, la mayoría no te cobran, o sea, que son buenas, que son con alto factor de impacto, no te cobran y la revisión es muy rápida, pero claro, el nivel es muy alto, pero no te cobran, ¿no? Pero hay otras que sí. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no caigas, porque digo, hasta nosotros que estamos ya de alguna manera, que tenemos experiencia, hemos caído a veces con, voy a mandar el artículo aquí que parece que se ve bien, y nos damos cuenta de que no, que está dentro de la lista de depredadoras, ¿no? Que solamente ponen una página web, hagan de cuenta que es lo que están viendo ahora en pantalla, pero resulta que es falsa, ¿no? O sea, que te cobran, tú mandas el artículo, te dan la carta de aceptación, pasa casi limpio, por eso tú te das cuenta de que no, esto no es posible. O sea, siempre te van a observar algo, es normal. O sea, lo anormal es que no te observen. O sea, ahí sí te empiezas a preocupar, sin ninguna observación, si no estaba tan perfecto el artículo. Entonces, te pueden engañar en ese sentido. Entonces, hay que tener cuidado, hay que revisar esto que les estoy mostrando, que tenga, para que miren que realmente es una buena revista. Te puede estar cobrando, hay muy buenas revistas. Hay algunas que por revisarte muy rápido y son buenas revistas te cobran mucho, ¿sí? O sea, sí me ha tocado participar en algunas y digo, uy, o sea, no lo vuelvo a hacer. Entonces, pero son muy buenas revistas, tienen factores de impacto muy altos y la revisión, te dicen en un mes la tienes, la revisión, porque a su vez le pagan a los revisores, ¿no? Generalmente no pagan por revisar tampoco, ¿no? O sea, es algo que uno lo hace por amor al arte y por el currículum, ¿no? Y por el expertise.
Entonces, pero hay algunas que sí cobran, hay otras que no, habrá que revisar, ¿no? Hay muchas revistas en las que pueden entrar. Cuando eres estudiante, pues lo ideal es que no pagues, ¿no? Que no pagues y que obviamente te vayas a una revista que sea de buena calidad y que no te cobre, ¿no? Entonces eso sería lo ideal, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Sí. La otra es en sentido inverso. Ah, ok. ¿Estas revistas pagan a sus colaboradores o es un factor para tu proyección laboral? ¿Cuál es la importancia que tiene que te citen o solo es amor al arte? Ah, bueno, en el caso de lo primero, bueno, creo que ya lo contesté. Me ha tocado una o dos revistas que sí te pagan por colaborar, porque ellos a su vez cobran muy bien, ¿no? O sea, cobran muy bien. Generalmente no es así, es muy raro que te paguen por colaborar, al menos que seas editor de la revista, pero cuando eres árbitro, como es mi caso, no te pagan, ¿no? No hay nada, es solamente revisar y contribuir. En el otro sentido de citas, cuando tú tienes una formación de investigador, el hecho de que te citen es muy importante porque eso de alguna manera está diciéndote que te estás especializando en algo y que lo que tú estás diciendo, que estás descubriendo es muy importante, es de impacto y eso de alguna manera te ayuda o te abre puertas en el sentido de que te dan mayor reconocimiento como investigador. Entonces, eso es la importancia de que te citen, quiere decir que tu trabajo es muy importante, ha sido relevante, otras personas lo están replicando en muchas partes del mundo, eso quiere decir, y que lo que tú estás aportando a la ciencia, porque eso es muy importante, que estoy aportando yo a la ciencia, pues obviamente ha sido significativo al momento de citarte, ¿no? Entonces hay estudios que son más citados, otros menos, pero eso también te forma como investigador y dices, bueno, si tengo más de 100 citas, quiere decir que me estoy proyectando como investigador y que la gente me está tomando en serio, ¿sí? O sea, los otros investigadores que me están citando, ¿no? Entonces, esto es parte de la dinámica de hacer investigación científica y de formarte en la investigación, ¿no? Es así como parte de tu marca, ¿no? O sea, cuando te empiezan a citar y te empiezan a reconocer como investigador, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene. Sí te ayuda, es decir, sí te ayuda, podemos decir que a lo mejor económicamente no, pero sí que te ayuda porque las citas son importantes para el Sistema Nacional de Investigadores y hay un estímulo económico. También hay veces que te pueden invitar a dar cursos o conferencias y te pagan por eso, porque ya eres reconocido y tú puedes cobrar honorarios por eso, ¿no? Porque pues me han citado, soy reconocido y por lo tanto pues, puedo viajar por el mundo, ¿no? Aunque sea ahora de forma virtual, pero eso también te abre brechas, abre caminos a nivel internacional para que te puedan invitar a muchas partes y hacer colaboraciones y participar en otras investigaciones y que algunas de ellas pues llevan recursos, ¿no? Es decir, de alguna manera te pagan o o por el mismo currículum, ¿no? Que haces que te abren puertas, ¿no? Entonces eso sería en ese sentido de las citas. ¿Okay? Bien. Muchas gracias, maestra. Por lo pronto no tenemos ninguna otra. Ok, muy bien. Y bueno, ya así como para ir cerrando el tema, consideraciones, muy importante, ¿no? Esto de la ética. Estoy actualmente como integrante del comité de ética en la universidad, revisamos los proyectos, pues tenemos cuidado de que no vaya a haber ningún problema. Y a nivel de revisora, de journals, pues sí es muy importante tener cuidado con estas revisiones que hacemos, ¿no? O sea, entonces, en este sentido, es muy importante que se formen cuidando la ética cuando escriben, ¿no? Es decir, evitar el plagio. ¿Sí? ¿Qué es el plagio? Pues bueno, creo que lo sabemos muy bien. Esto del plagio es hacer uso de las ideas y palabras de otros sin acreditar. No, a mí me ha tocado que me dicen, sí, pero yo lo volví a escribir. O sea, lo parafraseaste. Sí, pero ¿y de quién fue la idea? Mía, porque lo volví a escribir. No, le digo, la idea principal fue de él. O sea, él lo descubrió. Tú le tienes que dar el crédito porque cuesta muchísimo. O sea, cuesta muchísimo llegar a ese punto, a hilar esa idea para que tú digas, es que yo la hice, yo la tomé, nomás le cambié las palabras. Eso igual es plagio. O sea, tienes que citar al autor. Si no lo citas, pues es plagio. Lo que se recomienda actualmente no es ni incluso hacer citas textuales, es parafrasear. Claro, ahí
vamos a excluir la cuestión de las leyes, porque obviamente si vamos a citar una ley, tiene que ser textual, ¿no? Ahí sí no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, pero cuando vamos a redactar algo, lo ideal es que parafraseemos. Eso es un ejercicio aparte que nos sirve a la capacidad analítica que tenemos, ¿no? O sea, lo sencillo es, mira, dijo esto, lo copio. Dijo esto, lo copio, pero le pongo la cita, ¿no? Lo pongo a él. Pero no estás analizando a lo mejor la información. Entonces, cuando tú parafraseas toda esta información y le das el crédito al autor, pues tú estás analizando lo que está diciendo. Y eso es un ejercicio mental que te ayuda mucho a crecer como investigador y como escritor. Entonces, que yo sí les recomiendo, así como estrategia, que traten de parafrasear todo, siempre y cuando dándole el crédito al autor. Eso no lo vamos a quitar porque si no estamos haciendo plagio. Y otra parte importante aquí es el autoplagio, ¿no? Es decir, nosotros mismos no nos plagiamos, ¿no? De nuestros mismos trabajos lo hacemos, ¿no? Entonces, ese sería el otro asunto, ¿no? Que también habríamos que cuidar de no tener hacer este otro plagio, ¿no? Y aunado a esto, hay software que te revisan todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en los posgrados, como es el caso de aquí, también en el caso del Unison, pues nosotros tenemos el software Authenticated, que es el que los coordinadores y todos los profesores tenemos acceso, ¿no? Vemos el trabajo de un chico y hay que pasarlo, y hay unos lineamientos, ¿no? Entonces, lo pasas por ahí, detectas en dónde está y te dice de dónde lo sacaron y si no lo citaron, porque vaya, tú puedes detectar que lo citaron, pero el asunto es que si realmente lo citaron bien, o a lo mejor ni la cita tiene, ¿no? Entonces lo tomaron como propio. Entonces, toda esta cuestión existe, las revistas lo tienen, casi todas las revistas que son de impacto tienen, o sea, las de impacto las tienen y las que no, como Latindex, hay revistas, incluso Latindex, que te pasan el software y te lo pueden rechazar por esto, ¿no? Es algo muy delicado, es muy delicado esto de hacer plagio. Igual aquí le traigo unos ejemplos de esto que, pues, imagínense, si lo hacen en Alemania, que no lo puedan hacer en México, ¿no? Entonces, en el caso aquí del doctorado, precisamente, pues le detectaron que hizo plagio y renunció, ¿no? O sea, renunció al cargo siendo la ministra de Educación. Entonces, imagínense, en todas partes se cuecen habas, como dicen. Aquí tenemos otro caso también, que esto fue en México, que expulsaron a investigadores precisamente por esto, ¿no? Son cuestiones delicadas porque también se pone en riesgo la credibilidad de un sistema de investigadores, ¿no? No es solamente bueno, cometieron plagios, pero entonces, pues también se pone en riesgo, ¿no? Esta credibilidad. Y aquí está otro, ¿no? O sea, que también estando en el SNI, también fue otro caso, ¿no? Que realmente se oyó muy fuerte y a raíz de esto, casi todas las revistas en México tienen este software. Incluso a raíz de esto, en el caso del PNPC, que son los posgrados de calidad, nacionales de calidad de CONACYT, es casi obligatorio que tú tengas un software antiplagio para revisar las tesis. Te lo piden, es un requisito para entrar al PNPC de CONACYT. O sea, no puedes no tenerlo. Te lo piden, te lo exigen y te piden que compruebes la licencia, que compruebes cómo haces el proceso para revisarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera es que facilitarle también al estudiante que se vaya acostumbrando a escribir con ética, a tener mucho cuidado, y de así los vas formando, ¿no? Alrededor, el porcentaje que generalmente se maneja es del 20-25%, o sea, que te permite, dependiendo de, pues en el caso de las tesis, pero en una revista, yo creo que es un 5% o 10%, o sea, no te van a permitir más, ¿sí? O sea, muy mínimo y dependiendo, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado de esto. Este fue otro también. Y bueno, y a raíz de esto, pues también está la parte de la citación correcta, ¿no? Digo, aquí, pues, podría darles un curso de APA, que a lo mejor por ahí alguien lo sueña, esto del modelo APA. Hay varios modelos o formas de citar. El que se trabaja más en el área de ciencias sociales o en las revistas es el modelo APA, ¿no? O sea, que este es del American Psychological Association, ¿no? O sea, que es la que la creó, pero de alguna manera
pues casi toda el área de ciencias sociales la tiene, ¿no? En las económicas se utiliza y es el más común que se utilice y las revistas. No quiere decir que sea el único, hay otros también. Y la revista puede incluso tener su forma de citar, ¿sí? O sea, les digo, la revista, sus normas, es parte de la identidad de la revista. Entonces la revista te puede decir, sí, es APA, pero ¿sabes qué? En lugar del puntito, después del cierre del paréntesis, me vas a poner una coma. Aunque todo lo demás es igualito y lo tienes que hacer así como ella lo diga, porque son sus normas. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque a lo mejor entra y dices, pero es que pide APA, pero está diferente, no es el APA que me enseñaron. Lo cambian, ¿no? Es parte de la identidad de la revista. Entonces, muchas veces dice, bueno, sí, pero lo voy a cambiar y le voy a poner aquí otra cosa, ¿no? Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta al momento de que nosotros queremos publicar, ¿no? Algo muy importante, y así ya casi para cerrar mi plática, esto de la tolerancia y la frustración, ¿no? Hay que tener esta tolerancia cuando queremos mandar un artículo, porque sí es frustrante que se te rechace, ¿no? Digo, y esto no quiere decir que a los que a lo mejor ya llevamos algunos años haciéndolo, no nos lo rechacen, ¿no? Yo en diciembre me rechazaron 2 artículos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Abres el dictamen, digo, se los digo así como tip para que lo miren, abres el dictamen, está rechazado y te molestas, te enojas, pasas como una serie así de ánimos, o sea, que vas pasando del enojo, luego la tristeza y casi te avientas intensamente, ¿no? Entonces, y después dices, bueno, ok, lo cierro, lo dejo ahí unos días, luego ya lo medito y lo pienso, y digo, bueno, sí, tal vez tienes razón, por algo me lo rechazaron, ¿no? Entonces, por eso esa parte es la que les decía que hay que ser muy autocríticos. Ok, lo rechazaron. Hay veces que lo rechazaron, por ejemplo, en el caso de uno que rechazaron en diciembre, fue porque no cumplía con los objetivos de la revista. Y eso es muy respetable, ¿no? O sea, no era un área, a lo mejor nos equivocamos, pensamos que sí, pero resulta de que no cumplió con lo que ellos quieren publicar. Y bueno, dijimos, ok, está bien. Y hay veces que te lo desbaratan, ¿no? O sea, los árbitros te dicen, es que te faltó todo esto, hay que hacerlo, ¿no? Las recomendaciones, aunque te lo hayan rechazado, tú puedes corregirlo y volverlo a mandar, incluso a la misma revista. O sea, no hay un límite ahí, ¿no? Sí. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, una pregunta de uno de los alumnos. ¿Se puede enviar el mismo artículo al mismo tiempo a diferentes revistas? ¿Qué pasaría, en caso de ser posible, si te lo aceptan en 2 o más revistas? Bueno, la respuesta es que no. Entonces, por eso no va a pasar eso. Por ética no se hace eso, ¿no? Que alguien lo haya hecho es muy, pues, no es respetable, ¿no? Porque no se debe de hacer. Si tú mandas una revista, de hecho, tú firmas, digo, firmas incluso electrónicamente que el artículo es original y que no está en ninguna otra parte revisándose, ¿no? Casi todas las revistas, las buenas revistas te lo piden. Te lo piden. Ahora con los sistemas que tenemos, tal vez esto se podía hacer, no sé, hace 15 años se podía hacer esto, ¿no? Una mala estrategia, éticamente hablando, se podía hacer porque no estábamos tan inmersos en la tecnología, pero ahora no, o sea, ahora te lo detectan inmediatamente si tú estás publicando 2. ¿Por qué? Porque todas las revistas están enlazadas de alguna manera por las bases de datos. Entonces, pues, es muy fácil rastrear esto, es muy fácil detectar el plagio, buscándole es muy fácil hacerlo. Entonces, de entrada no es, ¿no? O sea, yo entiendo que a veces cuando uno es principiante, dice, bueno, para ahorrarme tiempo, porque no sé si me lo van a aceptar aquí o acá, hago la estrategia de mandarlo a 2 partes, ¿no? Entonces, que no es una buena estrategia, pero yo sé que sí lo han hecho, ¿no? Hacerlo, no es ético hacerlo, se quieren ahorrar tiempo y luego dicen, ay, luego ya después decido en cuál de las 2, pero no es ético, o sea, no es correcto no que hagas esto, ¿no? O sea, lo ideal es que solamente, o lo correcto es que solamente lo mandes a una revista, que trates de trabajarlo para una sola revista, ¿no? Porque pues esto no va a pasar de que te lo acepten en las 2, porque ahí estás incurriendo en algo que no es ético, ¿no? Bien. Otra pregunta, ¿qué tan recomendable es hacer un artículo indexado en colaboración con otra persona?
pues es muy recomendable, sobre todo cuando eres principiante y que la otra persona sabe o domina el tema. Por ejemplo, en las tesis de maestría y de doctorado, generalmente el director es el que va o el comité de tesis, o sea, todos, el director y los asesores van dentro del artículo generalmente que te aportaron y te ayudaron a mejorar el documento, ¿no? Pues siempre como primer autor, el tesista, ¿no? Y ya en el caso afuera, si tú traes una investigación, igual puedes publicar solo, ¿no? O sea, puedes tú sacar algo por tu cuenta, hacerlo tú solo. En el área de ciencias sociales se acostumbra a que lo hagas solo, pero generalmente es por colaboración, ¿no? Por lo menos con alguien más, por lo menos con dos más, y eso te ayuda a mejorar el artículo, ¿no? Creo que aquí dependería de el nivel a lo mejor en el que quieres o cómo te quieres proyectar, ¿no? Entonces, para empezar, sí es recomendable que tengas una colaboración específicamente de tus tutores, o sea, de tu comité de tesis, que son los que pueden ayudar a mejorar ese artículo porque, como les comentaba hace un momento, tienen mayor experiencia y de alguna manera te pueden revisar la estructura, lo que estás poniendo, ¿no? Y bueno, ya a lo mejor después tú puedes escribirlo, incluso puedes hasta escribir un libro, ¿no? Con lo que tienes, o irte un poco más de lo que sacaste de tu tesis, sacar otras líneas y hacer un libro solo o sola o sacar otros artículos, ¿no? Pero siempre es importante tener tu grupo de colaboración cuando te dedicas a la investigación, porque no puedes hacerlo todo solo, ¿no? Es importante, aparte, tienes otros puntos de vista y mejoras la investigación que traes y lo que escribes, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante. A mí a mis inicios me ayudaron mucho gente que escribía y que estaba muy inmersa en este mundo de la investigación. Entonces, eso me ayudó a formarme. O sea, fue parte de mi formación el estar trabajando con personas que lo hicieran y en colaboración, ¿no? O sea, tanto como directores, como tesista o de trabajo, ¿no? Entonces, que de alguna manera sabían más que yo y es muy importante aprender de las personas que saben más que tú, que eso también es el otro punto que les quería comentar, aprender de alguien que sabe y hacerle caso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya es un camino que él recorrió, que ella recorrió y que lo pasó para bien o para mal, porque les digo esto de la frustración, todos los vivimos. Para llegar a aprender a escribir, tuvimos que pasar por este proceso, ¿no? O sea, no te lo puedes brincar. O sea, tienes que pasar, ¿no? Si no, no lo aprendiste, ¿no? Muy bien, gracias, doctora. Una de las últimas preguntas que aparece aquí, que sí, ¿cómo se llama el software que menciona? El software antiplagio se llama Authenticated. Hay muchos, ¿no? Está ese, está el otro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, hay otro. Es que en la universidad teníamos el otro y lo cambiaron ahora por este. No me acuerdo cómo se llama el otro, no lo recuerdo ahora, pero el que tenemos ahorita es ese. Hay varios. Incluso hay páginas web en línea gratis que si tú cargas el archivo te lo analizan, pero el nivel de profundidad no es tanto, pero te puede servir como ejercicio, ¿no? Hacerlo a ver cómo voy, porque pues a veces podemos cometer omisiones al momento de redactar que son involuntarias, ¿no? O sea, que no nos damos cuenta y se cometen, ¿no? Entonces, pero pueden por ahí, a lo mejor si no lo tiene el instituto, por ahí pueden checar estas páginas donde les pueden analizar los archivos pues de forma gratuita, ¿no? O como experiencia para que ustedes vayan viendo a ver cómo van, ¿no? Perdón, muchas gracias. Adelante, doctora. Sí, bueno, ya para ir cerrando les comentaba esto de la frustración, de que hay que tener esta tolerancia de hacerlo, de volverlo a intentar. Yo así como experiencia de los artículos que he publicado, tengo un artículo que se rechazó 8 veces. 8 veces en diferentes revistas de diferentes niveles y este artículo se rechazó cuando yo acababa de terminar el doctorado. Entonces, lo fui mejorando y se fue rechazando hasta que en el momento que menos lo esperé, me mandaron dictamen de aceptado con cambios, ¿no? Con muchos cambios, pero yo lo fui cambiando porque todos los que me lo rechazaban le ponían modificaciones. Entonces lo fui modificando y bueno, lo último quedó. Por ello les digo que ahí no se den por vencidos, ¿no? Hay que mejorar el artículo y hacerlo, pero me regreso al inicio, ¿no? Es decir, si las bases
de su proyecto de tesis están bien fundamentadas, no tendrían que tener un problema. Es cuestión de estructurar bien el artículo, de saberlo redactar, pero a lo mejor de fondo, metodológicamente hablando, el estudio es bueno. Sin embargo, a veces no lo sabemos vender, o sea, no lo sabemos estructurar, y eso es lo que a veces falla, o somos confusos, o somos imprecisos, o ambiguos al momento de redactar, y eso es lo que pasa, ¿no? Aunque lo saques de la tesis, pues lo tienes que hacer más corto, y eso de alguna manera lo cambia, ¿no? Y así como el último punto con lo que cierro es el manejo del ego, ¿no? Esto lo vemos mucho en el área de investigación, lo vemos en todas partes, ¿no? Porque pues, el ego es algo que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces hay que controlarlo, aunque vayas creciendo, estés muy alto como investigador, te van a hacer alguna observación, o sea, algo a lo mejor no estás viendo. Y aún así, bueno, he tenido experiencias con personas que apenas están incursionando en la investigación y bueno, y tienen ese problema, ¿no? Tienen este problema que su primer artículo se lo rechaza y como mi estudio era genial, o sea, era perfecto, o sea, descubrí casi el hilo negro, cómo viajar y moverme en el tiempo y me lo están rechazando. Entonces, hay que tener este manejo del ego, ser muy, muy neutral, muy bajo perfil, como decimos, muy bajo perfil de que podemos aprender, de que hay mucho aprendizaje también al momento de enviar artículos, que aprendemos de los revisores. Esto no quiere decir que los revisores no se equivoquen, porque es una revisión subjetiva, pero tienen experiencia y podemos mandarlo a otro lugar, ¿no? Entonces, y bueno, esto sería así como para cerrar esta charla del día de hoy. Si tienen otras preguntas o dudas, pues igual se las puedo contestar. Si no, pues bueno, aquí les dejo mi correo electrónico por si alguien opta por mandarme un correo electrónico, ¿no? Y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Creo que ha despejado muchas dudas. Si bien es cierto, no todos preguntaron, pero al igual que usted, coinciden que fueron muy, muy pertinentes y sobre todo nos ampliaron pues el escenario, ¿verdad? Por aquí tiene usted varias felicitaciones. Por ejemplo, le dicen que es una excelente exposición, que un curso de APA, una charla sobre el APA sería pues muy bueno. ¿Qué otra cosa? Muy pertinente, también agradecida y necesaria su exposición. En fin, creo que nos ha dejado con mucha claridad, ¿no? Para continuar adelante con todo esto. Y sobre todo, no sé qué digan los alumnos, pero estuvieron bien atentitos, ¿no? Sí. Lo cual agradezco, agradezco y sobre todo usted más, ¿verdad? Sí, claro. No sé, la maestra Reina si quiera hacer uso de la voz para poder cerrar y al final la maestra Claudia Navarro. Claro que sí, muchas gracias. Estaba en la desesperación absoluta porque hubo una falla de energía eléctrica aquí en esta parte de donde vivo y estaba desesperadísima porque sé que escuchar a la doctora Lisbeth Salgado es absorberle cada palabra, es absorberle cada palabra. Tenemos muchos años de conocernos, Lisbeth y yo, somos amigas. Anoche estuvimos platicando hasta muy noche, ¿no, Lisbeth? Sobre lo que se iba a abordar este día y pues bueno, siempre tan excelente ella en sus exposiciones y con tantísima experiencia que tiene. Era muy importante para la materia de tesis doctoral 2 y bueno, para todos los demás materias también relacionadas con estos andares, ¿verdad? Que tenemos, conocer y que Lisbeth, que siempre es tan amena y tan propensa a compartir, porque eso es muy importante, ¿no? En esto de la sociedad del conocimiento, quien se queda con el conocimiento para sí mismo, pues no es algo que valga. Y Lisbeth siempre comparte esa experiencia y esa era la intención cuando la comentábamos inicialmente sobre esta conferencia, que nos compartiera un poquito de lo mucho. En realidad ella es muy modesta en lo que dice, pero ella tiene muchísima experiencia, un bagaje enorme que seguramente podrá compartirlo en
en otras ocasiones que la invitemos. Se comentaba aquí, por ejemplo, ahorita de un curso sobre el modelo APA. Lisbeth es excelente en eso. Ayer comentábamos ella y yo precisamente de los cambios que ha sufrido el modelo APA de la 6ª a la 7ª edición y de la situación de que todavía estamos pidiendo la 6ª porque todavía no está en Microsoft, no tiene, ¿no? La 7ª, en fin, una serie de detalles que siempre platicamos ella y yo. Ella fue mi directora de tesis, debo decirle, de tesis doctoral. Y bueno, vean, mi tesis fue sobre desarrollo regional. La doctora Lisbeth es experta en negocios y ustedes dirán ¿qué tiene que ver negocios con desarrollo regional? Pues bueno, ella en la parte metodológica, ¿verdad? Fue muy puntual. El apoyo de ella fue muy, muy, muy puntual. Y pues bueno, eso es lo que querría en todo caso expresar y esperar que la doctora Salgado pues no sea la única ocasión que esté con nosotros. Estoy segura que hay tantas vertientes de qué hablar en torno a este tema, el antiplagio, hablar de plagio, antiplagio, autoplagio. Esos casos que nos presentó ella fueron muy sonados. Bueno, los de México fueron muy sonados. Me acuerdo que había 2 también de una universidad que habían gozado de beca CONACYT, su tesis la hicieron y la plagiaron y los despidieron, teniendo la plaza de tiempo completo. Y pues es muy vergonzoso eso, pues súper vergonzoso. Bueno, hay muchas vertientes sobre las cuales irnos y tener largas charlas sobre esto. También la cuestión de que comentábamos y hemos comentado bastante en mesas con la doctora también, Luz de Lourdes, con Lisbeth, pues no todos estamos como enfocados a la investigación. No todos queremos ser investigadores y es válido, totalmente válido. Pero quienes sí deseamos estar dentro de la investigación, pues este tipo de conferencias, de charlas, pues es de una riqueza invaluable. Y para quienes no deseen dedicarse a la investigación, pues como un conocimiento académico de lo que implica una revista, que esté en qué es una base de datos, qué es un índice, ¿verdad? Las diferencias en los índices, en los cuadriles, ya, pues, o sea, eso es interesante porque además conocer la metodología de una manera más profunda hace que el trabajo de uno en su profesión, en su oficina, en las actividades profesionales a las que te dediques, seas más exigente. Y al ser más exigente contigo misma y con los demás, hay mayor calidad. O sea, tiene un impacto así como que, como la piedrita que cae en el agua, ¿verdad? Así. Muchas gracias, doctora Lisbeth, por ese apoyo. Sé que tienes una agenda muy fuerte, me consta totalmente. Es una hormiguita para trabajar esta Lisbeth. Siempre ha sido así. Y pues bueno que hubo esa oportunidad. Te lo agradezco mucho, Lisbeth. Muchas gracias, de nada. Y claro, con gusto les doy otra charla, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? Nomás ahí nos agendamos. Y muchas gracias por la invitación. Gracias. Adelante, Claudia. Muchas gracias. Nuevamente agradecerle la generosidad con la que nos compartió sus experiencias, no solamente sus conocimientos, sino las experiencias y cómo usted ha atravesado durante varios años ya esta carrera. No me queda más que proyectarle aquí el agradecimiento con Coordinación Académica, le otorgo el reconocimiento, doctora, por presentarnos esta conferencia el día de hoy. Se lo haremos llegar ya en su momento. Entonces, agradecerles a usted y a todos su asistencia y su participación. Todas sus preguntas y dudas. Les reitero, va a estar la grabación colgada en la plataforma. Muchas gracias. Gracias.